pasada? Agustín, ¿Qué fue lo que qué? ¿qué vimos la clase pasada? ¿En qué trabajamos? ¿Catalina? ¿Permitió Catalina? A ver, ¿qué me dicen? ¿No hay nada de decir lo que estudiamos? Ni un poquito, nada. Ya, pues alguna cosita, a ver. Espérenme, profe, que se me creció feo. Una miradita. Por último, el título, a ver si se acuerdan. Ya, la Noemí Báez, ¿qué estudiamos? ¿Qué vimos? Las Bueno, diferentes formas de medidas. ¿medidas de qué? ¿Pero qué fue, cuál fue el tema? Eso vimos. Formas de medida. Sí, en Clemente. A ver, ninguna se acuerda. Algo relacionado con qué, a ver. ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando? La Samira. Qué tan silencioso el niño. Ya. La semana pasada estuvimos hablando de ecosistemas y productividad. Estuvimos, espere, sé que es un poco tarde, pero estuvimos estudiando como la fotosíntesis y respiración celular, ¿no? Ya, sí, pero eso no fue la semana pasada, eso fue hace como 3 semanas atrás. ¿3? Sí, sí, porque eso entra en la prueba. La semana pasada hablamos de ecosistemas y productividad. Ah, De eso hablamos la semana pasada. ¿Ya? ¿Ya que se acuerda a qué se refería la productividad? La productividad tiene que ver con los ecosistemas. ¿me escucha? ¿Me escucha? La productividad tiene que ver con los ecosistemas. Por eso Oh, que nosotros partimos recordando lo que era un ecosistema. Ya nadie se acuerda ni un poquito. A ver, Bastián Alfaro, ¿qué dijimos la semana pasada? A ver, Bastián, la Mesías. Ya, tu internet, Agustín, seguramente está fallando. es que en momento de TR, profe, se está cayendo el internet. BTR ha tenido más problemas este año. Mucho, 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 en todos lados. Muchísimo. A ver, ¿qué me dice el compañero? Ah, no, nada, ya. Ya, niños, veamos entonces la clase de hoy. Bueno, en la clase pasada vimos lo que era la productividad, el ecosistema y la productividad, ¿ya? Y hoy día continuamos hablando de lo que es la productividad. Vamos a ver algo más, vamos a recordar si lo que hablamos en la clase pasada, ¿ya? Pero vamos a agregar otras cosas más en relación a la productividad. Veamos entonces el objetivo. De la clase, es explicar cuáles son los factores que afectan la productividad de un ecosistema y cómo lo hace. ¿Ya? Bueno, antes de eso, ¿alguien recuerda lo que era la productividad? Un poquitito, algo. ¿No? Ya. Yo aquí voy a poner una imagen que tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada. A ver, si alguien me puede... La idea es que ustedes interpreten este esquemita que yo hice. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué información me quiere entregar este esquema? Profe, Dígame. ¿qué es lo que había dicho que se me está pegando? Estaba preguntando si alguien se acordaba lo que era la productividad, que fue el tema que hablamos la otra semana y que continuamos, vamos a continuar hoy día. Que en la imagen se puede ver cómo el sol ayuda al ecosistema como a nacer, como a tener vida. Ya.
Ocupan energía solar. Utiliza la energía solar. Ya. Ahora, los ecosistemas decíamos que eran unidades y aquí yo coloqué dos imágenes. ¿Por qué coloqué estas dos imágenes? ¿Por qué no puse una sola ecosistema? Porque son diferentes. Hay distintos ecosistemas y por otro lado, aquí me representa este un ecosistema terrestre y este un ecosistema acuático. Acuático. ¿Ya? Así en términos generales. Tendríamos entonces ecosistemas terrestres y acuáticos. Ahora, nosotros recordamos en la clase pasada de qué se componían los ecosistemas. ¿Ya? Teníamos elementos bióticos y elementos abióticos y las relaciones que se establecían entre ellos. Ahora, todos los ecosistemas, ¿no es cierto?, requieren de materia y energía. ¿Ya? Entonces, del medio del ambiente en que existe ese ecosistema le va a proporcionar la materia y energía que ellos necesitan. Pero si hablamos en el caso de la energía, ¿ya? ¿Qué pasaba con esta energía? Hace una, Nuestra, hace una ¿Perdón? reacción química. ¿Ya? ¿Cómo aprovechan los seres vivos esta energía? ¿Y qué seres vivos lo hacen? Las plantas. Las plantas. Entonces nosotros vivimos que quienes eran capaces de tomar la energía proveniente del sol, porque esa es nuestra principal fuente energética, ¿ya? Nuestra principal fuente de energía es el sol, y dentro de los ecosistemas existe un grupo de seres vivos que es capaz de tomar la energía proveniente del sol e incorporarla a los seres vivos, ¿ya? Ahora, ¿qué nombre reciben esos seres vivos que pueden hacer eso? Que pueden tomar esta energía del sol, ¿no es cierto?, e incorporarla a los seres vivos. Y de ahí, de alguna forma, la energía, entre comillas, transformada, se va traspasando entre los seres vivos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llaman a esos seres vivos que decíamos que tomaban la energía luminosa y la incorporaban digamos, a los seres vivos? ¿Cómo se llaman esos seres vivos? Plantas. No. Ay, no. Ahora, las plantas sí hacen eso, pero hay un nombre más general, o un nombre más que general, más amplio, más amplio, que incluye a todos los seres vivos que pueden tomar la energía del sol, la energía luminosa del sol, y transformarla a otro tipo de energía e incorporarla a los seres vivos. Fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿qué es lo que era? Un proceso. Ahora Era un sí, a proceso. través de ese proceso pueden transformar la energía y dejarla contenida. Bueno, los seres vivos eran los productores. ¿Y qué seres vivos son productores? ¿Qué seres vivos pueden tomar la energía luminosa, transformarla Los animales. y dejarla contenida No, olvídalo. en la materia orgánica? Sí, por eso es que primero hay que pensar las cosillas antes de decirlas. Ya, a ver los demás. Benjamín McEwen. ¿Qué seres vivos son los productores que pueden tomar esta energía luminosa, transformarla e incorporarla a los seres vivos? ¿Las plantas? Sí, pero no recibían el nombre de planta, porque en planta yo le llamo a ciertos grupos de seres vivos con ciertas características. Y aquí insisto que es un nombre más general. Hablamos de productores. Esos son los seres vivos que pueden tomar la energía luminosa e incorporarla a los seres vivos y dejarla incluso contenida en materia orgánica. Lo que pasa es que aquí nosotros agregamos este concepto, si bien son las plantas, también son algunas bacterias que tienen clorofila, si bien algunos protozoos que contienen clorofila y las algas que contienen clorofila, ¿no es cierto? Todos ellos son productores. Pero le llamamos así porque ellos captaban la energía luminosa, la transformaban y podían fabricar su propio alimento. Ahora, por eso estos seres vivos, por el hecho de hacer eso, le llamamos productores. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el proceso que ocupan para hacer esto? Ese es otro cuento. ¿Cuál es el proceso que ocupan?
¿Cuál es el proceso usado por las plantas para transformar la energía La luminosa en fotosíntesis. la fotosíntesis? ¿Ya? Entonces, los ecosistemas tienen la capacidad de absorber energía luminosa. Entonces, la idea es que el hombre entonces trata de averiguar, ¿no es cierto?, qué tan eficientes son los distintos ecosistemas existentes en absorber energía luminosa, ¿ya? Y eso lo pueden medir. Y se mide esa capacidad que tienen de absorber energía luminosa. Y esa cantidad de energía luminosa que los ecosistemas pueden absorber, ¿no es cierto?, e incorporarla a los seres vivos, es lo que se llama la productividad primaria. ¿Ya? ¿Y quiénes, no es cierto? ¿Quiénes son los encargados de esta productividad primaria? Los productores. ¿Cuál es el proceso que permite, no es cierto, realizar esta productividad primaria? ¿No es cierto? En la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, decíamos que la productividad primaria era esa energía que los seres vivos podían, en este caso los productores, podían absorber. Ya ahí tenemos productores en ecosistemas acuáticos y en todos los ecosistemas y en los ecosistemas terrestres. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos expresar esta productividad, esta capacidad que tienen los productores, perdón, los ecosistemas, de captar esa energía luminosa, transformarla e incorporarla a los seres vivos, la podemos expresar, esa medida la podemos expresar en torno a unidades de energía. Tanta energía absorbe ese ecosistema, o en torno a la cantidad de materia orgánica que puede fabricar la planta, el ecosistema, perdón, y por lo tanto los productores, que son las plantas y otros seres vivos más. ¿Ya? Entonces, decíamos que, porque lo vimos la semana pasada, que la productividad primaria, entonces, la capacidad que tenía el ecosistema de absorber energía luminosa y con la cual fabricaba materia orgánica. Y eso se expresaba, si se mide, se expresa en ciertas unidades. Y aquí estaba la unidad en que se expresa la productividad primaria, que puede ser, bueno, siempre trae involucrado unidades de masa, unidad de superficie, unidad de tiempo. Volumen, perdón, porque este es un ecosistema acuático. ¿Ya? Si es un ecosistema terrestre, la unidad en que se expresa la productividad primaria es unidades de masa, de superficie y de tiempo, o sea, la cantidad de materia orgánica que puede producir ese ecosistema con la energía que absorbió, ¿ya?, en un tiempo determinado. En este caso, en un año. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que intenta mostrar, ¿no es cierto?, esa imagen. Y aquí está lo que dijimos, lo que ya se ha repetido en varias oportunidades. La productividad primaria es la cantidad de energía lumínica transformada en moléculas orgánicas, o, en otras palabras, que absorbe el ecosistema y con eso va a fabricar moléculas orgánicas que va a ser almacenada como biomasa en un tiempo determinado. Eso es la productividad primaria. Y como eso yo lo puedo medir, hay unidades en que se expresa. Veamos acá. Y conozcamos, ¿no es cierto?, un estudio que se hizo, que hizo un investigador chileno, ¿ya?, donde nosotros vamos a conocerlo, lo más simple y básico, ¿ya? Bueno, él estudió la cantidad de hojarasca que se producía en un bosque templado de Chile, ¿ya?, en las costas de Valdivia. Entonces él, durante 7 años, ¿no es cierto?, y mensualmente recolectaba las hojas en un bosque. Entonces, ¿qué es lo que él pretendía conocer ahí? La productividad primaria. Entonces, para conocer la productividad primaria de este bosque que viene siendo, ¿no es cierto?, el ecosistema, ¿ya?, él recogía, ¿no es cierto?, todas estas hojitas que se desprenden del árbol, todas las hojitas y los tallitos, ¿no es cierto?, que se desprenden y van quedando en el suelo. Esa es la hojarasca, ¿ya?
Ahora, él eso lo medía. ¿Cómo lo medía? Lo pesaba. ¿En qué espacio? En un espacio, ¿no es cierto? Que aquí supongamos que era una hectárea. ¿Y en qué tiempo él lo midió finalmente? Porque lo hacía todos los meses, pero para el trabajo final, ¿no es cierto?, en un año. Y con estos estudios que él hizo, pudo determinar, ¿no es cierto?, el promedio de esta materia orgánica que producía ese ecosistema que era el bosque en Valdivia, ¿ya? Y él llegó a esta medida. Él, ¿no es cierto?, planteó que este bosque producía 3,3 toneladas de hojarasca por hectárea al año, de acuerdo a las mediciones que él hizo por 7 años, en donde medía mensualmente y después saca todo promedio, ¿no es cierto?, y obtiene esta medida. ¿Ya? Ahora, obviamente con una máxima producción, la máxima productividad se producía en otoño y la mínima en primavera. ¿Ya? La máxima producción de hojarasca, obviamente. Bueno, y aquí están los valores de algo parecido, pero que se hizo en, ¿no es cierto?, bosques tropicales. Ya, pues si yo hablo de las costas de Valdivia, todos sabemos dónde es. Si yo hablo de bosques tropicales, ¿dónde están ubicados? Si hablamos de bosques tropicales en general, ¿dónde están ubicados? ¿En islas tropicales? ¿Cómo, perdón? ¿En islas tropicales? Ya, pero en relación al planeta, ¿en qué zonas? Ah, zona así, ¿cómo se dice? A ver, ustedes que saben algo de geografía, No, el año pasado nos pasaron eso de las partes de Pretenen que eran pero en partes de... general, si es como una idea bien general, no es algo así, oh, y que hay que saber, no, algo bien general. A ver, dónde podríamos encontrar estos bosques tropicales, por ejemplo? ¿En el Amazonas? ¿Y eso dónde queda más o menos? En Brasil. ¿Cómo, perdón? En Brasil, ¿no? Ya, ya. Más o menos. Bueno, si yo hablo de bosques tropicales en general, bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante. Ya, miremos estas cantidades obtenidas del bosque de la costa de Valdivia, 3,3 toneladas de hojarasca por hectárea por año, y contra 10 a 15 toneladas de hojarasca por hectárea al año. Ya. Veamos acá, y aquí yo digo lo que es la hojarasca. Dice, hace referencia a las hojas que han caído de los árboles y cubren el suelo. Las hojas caídas alimentan al suelo del bosque porque estas se van descomponiendo y se van incorporando al suelo que existen en los distintos lugares, en los bosques, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí plantea una pregunta, dice, en relación al texto anterior, a esto me refiero con texto anterior, porque aquí está escrito. Ya. ¿Cómo se explican las diferencias encontradas entre los bosques templados de Chile y los bosques tropicales? Estas diferencias. De las toneladas por año. Son Yes. más. Esta es la productividad de este bosque de la costa de Valdivia. Esta es la productividad del bosque tropical que se estudió. Da muchísimo más. ¿Cómo se explican las diferencias encontradas? ¿Cuál es la explicación para esas grandes diferencias? Que es casi 5 veces. Por el clima. Ya, pero especifiquemos ahí. A ver, ¿qué me pueden decir? Mm. A ver, ¿me puedes repetir? Que me confunde un poco. Pero si esta es la pregunta, ¿cómo se explican las diferencias Ah, encontradas en los bosques templados de Chile y los bosques tropicales? A ver, Eh, los demás chiquillos. Fernando, Clemente. se tienen que basándose en el clima que tiene cada región de Chile, por ejemplo, ¿o no? Sí, pero ¿qué del clima? Específicamente, ¿qué influirá
Recordemos, voy a volver atrás. ¿Influirá en la humedad del ambiente? Así que para que, o sea, ¿cómo lo explico? Para que como que el árbol tenga más humedad y quizás pueda crecer más, por Ya, ejemplo. ya, correcto. La humedad. Ahora, resulta que en Valdivia hay harta humedad, po. Hay muchísima humedad. Hay harta humedad en Valdivia. Humedad. Pero, si yo, bosques tropicales, bosque de Valdivia, Ahí hay una diferencia, el clima no es tan húmedo. pero igual hay harta humedad. ¿Qué es lo que cambia aquí? A ver. Es que por eso, hablar del clima es demasiado amplio. Tenemos que especificar. La temperatura. La temperatura. ¿Dónde hay mayor temperatura? El terreno, Mm, Vamos por la temperatura. Temperatura. ¿Dónde hay mayor temperatura? Los desiertos de día. Estamos hablando de los ejemplos que se pusieron. Ah, Bosques ya. tropicales, que podrían ser el Amazonas, ¿no es cierto? Zona de Brasil, bla, bla, Ok, bla. ok. ¿Ya? Y contra bosques costas de Valdivia. ¿Dónde hay mayor temperatura? A ver, ¿qué creen ustedes? yo digo que en las islas tropicales. Bosques, no islas, bosques. Bosques, perdón, bosques tropicales. Ya, a ver, ¿por qué? ¿Por qué hay mayor temperatura? Porque no es como que haya como una humedad en Valdivia. Es diferente la temperatura. A ver, pero no mezclemos peras con manzanas. Ya hablamos de la humedad. Así. Ahora estamos hablando de la temperatura. ¿Por qué en esa región hay más temperatura en los bosques tropicales? Porque no cubren todo. No, eso no. Escúchese su respuesta, por favor. No, A ver, a Porque ver, se a ver, a ver, supone ¿por que qué en los bosques tropicales, zona de Brasil, por ejemplo, hablan del Amazonas, hay mayor temperatura? ¿Y qué cosa hay más también, aparte de más temperatura? mm, Más oxígeno. No necesariamente. Y para producir materia orgánica no necesitan oxígeno. El oxígeno se necesita para respirar, no para producir materia orgánica. Ellos producen oxígeno. Los bosques son verdaderos pulmones, producen oxígeno y lo liberan. Ya pues, a ver, si tienen que llegar a la respuesta. sí. Aunque se Eh, demoren un poco más, si pueden, a ver. hay Pensamos mayor. en la zona de Brasil, en toda esa región, pensemos esa región, si hablamos de bosques tropicales, pensemos en esa Ah, región. Un clima tropical. Pero volvemos al clima, no me hable. hojas, Ah, lluvia, ah, ¿Por ríos. qué? ¿Qué, ¿Por qué puede qué? ser? ¿Por qué hay mayor temperatura? ¿Qué cosa hay más también? Árboles. Estamos hablando de dos bosques. la vegetación. Ya. No. Ya. o- o Pensemos en nuestro planeta. ¿Cómo es nuestro planeta? redondo. redondo. Para algunos Ya. es plano. ¿Y qué me pueden decir de la energía luminosa? ¿Llega a todos lados igual? No a todos. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no Olvídalo. llega Olvídalo. Sí, sí la llega. misma cantidad de energía luminosa a todas las regiones del planeta? No, sí llega. El problema me había confundido. Pero no al Bueno, mismo pero no tiempo. llega. La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿han oído hablar del Ecuador, de la línea del Ecuador, de la región del Ecuador? Algo. Ya, ¿qué características tiene esa región? Sí. No. ¿Qué es la zona más calurosa? ¿Por qué? Porque está en el centro del mundo. En el centro del mundo. Ya. A esa Eh, región llega mayor cantidad de energía luminosa. mm, Ya, entonces, por la forma de la Tierra
por su movimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Los rayos luminosos no se distribuyen de la misma forma en todo el planeta. O sea, llegan distinta cantidad. Y en la zona de los trópicos, ya, en la zona del Ecuador, llega mayor cantidad de energía luminosa. Ahora, existen factores que influyen, ¿no es cierto?, entonces en los ecosistemas y van a influir, por lo tanto, en la productividad. ¿Ya? O sea, hay factores que influyen en que finalmente los ecosistemas puedan absorber más energía luminosa que otros. ¿Ya? En resumidas cuentas eso. Bueno, miren y observen acá, por favor, que aquí me van a tener que decir algunas cosas. Observen bien, por favor. Si digo observen bien, es que tienen que mirar todo lo que es imagen ahí. ¿Es la vegetación de cómo va cambiando? Exactamente, o sea, en el fondo No se muestra la vegetación, por lo tanto está mostrando la productividad primaria. O sea, la materia orgánica que se genera acá. Y para que se produzca materia orgánica es porque se absorbe energía luminosa. Por eso la Antártica está gris, porque no hay tanta productividad de... Mira aquí, miren los polos. Ahí Y está. lo otro, fíjense en esto. Fíjense en esto. Está mostrando, porque si yo lo, por ejemplo, a ver, espérenme, voy a poner acá. No quiero hacer eso. Voy a salir y quiero que se fijen. Ahí está quieto, ahí no está animado. ¿No es cierto? Entonces, van apareciendo esas manchas verdes a medida que va pasando el tiempo. Porque en los distintos lugares van cambiando las estaciones. ¿No es cierto? Ya. Sí. Miremos lo que dice ahí. No era eso lo que quería hacer. Me equivoqué. Ya. Ahora, ¿qué muestra el mapa? Bueno, este es un mapa que se llama dinámico, que está mostrando las variaciones estacionales en las estaciones y anuales en la productividad primaria. Eso es lo que muestra. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando. Entonces, en todas estas regiones hay épocas donde la productividad primaria obviamente es mayor que en otras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se habrá obtenido esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se habrá obtenido este mapa dinámico? ¿Estos mapas cómo se obtienen? ¿Se obtienen por las fotos? No. Ya, ¿cómo se puede obtener una foto así? Desde el espacio, por los satélites. Ya, la NASA. Este La NASA. mapa está proporcionado por la NASA. ¿Ya? ¿Y por qué la NASA? ¿Ayuda? ¿Con qué se hace esto? ¿Con qué? ¿Se hace las imágenes? ¿Quién logra tomar? Los satélites. Los satélites. Bien, súper bien. Los satélites. A través de, ¿no es cierto?, imágenes satelitales se logran estos mapas. ¿Ya? No tengo idea cómo, no me pregunten. Eso es lo único que les puedo decir. Pero, ¿no es cierto? Aquí hay este mapa súper interesante, ¿no es cierto?, que nos indica la productividad primaria. Hay distintos ecosistemas en todo el planeta. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí de una manera concreta y entender, ¿no es cierto?, que en estas zonas donde llega menor cantidad de energía luminosa, donde hay menor temperatura, bla, 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 la productividad primaria es casi cero, ¿no es cierto? Menos incluso, menos que cero, negativa, ¿ya? Y hay partes en que, bueno, lo vemos también acá, en estas zonas, por ejemplo. Ya, bueno, sigamos entonces. ¿Qué afectará la productividad de un ecosistema? Bueno, en eso estamos. Ahora,
Y aquí seguimos un poquito con las comparaciones. Una pradera húmeda y templada, por ejemplo, es capaz de convertir más energía luminosa en biomasa que un desierto. Ya. ¿Qué es lo que falta en el desierto? ¿Cuál es el factor que falta ahí que impide que haya mayor productividad primaria? Porque energía luminosa tenemos harto en los desiertos. La humedad. Humedad. La humedad, ¿no es cierto? Ahí falta el agua. Las precipitaciones, entonces, la humedad. ¿Ya? Y aquí hay otra, ¿no es cierto? Dice, los ecosistemas terrestres, la productividad primaria va de alrededor, como el promedio, de 2.000 gramos por metro cuadrado al año. Esa es la unidad. Gramos metro cuadrado año. En las selvas y marismas. Marismas son como estas zonas pantanosas que hay cerca de las playas. Hay regiones que uno ve una zona así como pantano, como que se inundaron. Ya, esas son las marismas. Esas zonas tienen una alta productividad. Ya. Y bueno, va desde valores desde 2.000 gramos por metro cuadrado al año hasta menos de 100 gramos por metro cuadrado al año en algunos desiertos. O sea, mucho, mucho más bajo. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿qué afectará entonces la productividad primaria de un ecosistema? Bueno, hay distintos factores, ¿ya? Como la energía solar recibida, como lo dijimos, la temperatura, la humedad, los niveles de dióxido de carbono, la disponibilidad de nutrientes y las interacciones también que se establecen en las comunidades. Ahora nosotros vamos a hablar de algunos de esos, no de todos, ¿ya? Ahora, uno de estos factores que se encuentra en la cantidad mínima necesaria en el ecosistema, se le va a llamar, se va a decir que es un factor limitante. Por ejemplo, en un desierto, ¿cuál sería el factor limitante del desierto? La humedad, que no tiene humedad. La humedad, ¿no es cierto? Y Sí. probablemente también esto, los nutrientes. Algo. También puede que sea bueno, pero por sobre todo, ¿no es cierto? La humedad. Ya. Ahora, en relación a los niveles de dióxido de carbono, desde que se produce o comienza, bueno, se produce la revolución industrial, nuestras emisiones de dióxido de carbono empiezan a aumentar. En esos tiempos había, ¿cuánto era? 280 partículas por millón de dióxido de carbono. En la actualidad hay en la atmósfera. En la actualidad hay sobre 400 partículas por millón en la atmósfera. O sea, ha aumentado, pero considerablemente, la cantidad de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, poco probable que los niveles de dióxido de carbono pudiesen ser como factores limitantes en realidad en un ecosistema, porque como que nos está sobrando harto dióxido de carbono, sobre todo en los terrestres. Bueno, vemos acá los factores, vamos a hablar un poquitito de algunos. Bueno, la temperatura, como decíamos, afecta el desarrollo de las plantas a través de distintas fases y la producción de hojas, tallos y otros componentes, ¿ya? Todos los procesos fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente cuando, ¿no es cierto?, la temperatura va en aumento. Temperaturas como más bajas, ¿no es cierto?, impiden como que haya este mayor desarrollo, ¿ya? Ahora, hay temperaturas que son como base que igual van a permitir que la planta crezca, por ejemplo, y entonces se genere materia orgánica, pero también hay una temperatura que es óptima, ya, que es donde las plantas, los productores alcanzan su máximo crecimiento. Y por otro lado, consideremos también que también el aumento, un gran aumento de la temperatura, también va a hacer que disminuya la productividad. También temperaturas muy altas no son factores limitantes también. ¿Ya? Temperaturas bajas y temperaturas muy altas también son factores limitantes. Bueno, y aquí espérenme un segundo, que aquí yo me equivoqué y lo desordené. Bueno, la radiación solar, dice. El crecimiento de los cultivos está determinado en primer lugar por la cantidad de radiación solar que puede interceptar, ¿no es cierto?, absorber y utilizar durante su vida. Exceso de radiación
raramente, ¿no es cierto?, es un problema. Ahora, ¿cuándo va a ser un problema? Cuando no hay suficiente agua y nutrientes disponibles. Ahí pasa a ser, ¿no es cierto?, el exceso de radiación solar, ¿no es cierto?, un problema. Ahora, en relación aquí a seguir con la radiación solar, después nos pasamos a los nutrientes. No todos los puntos de la superficie terrestre, como decíamos, reciben la misma cantidad de radiación solar. Y eso tiene que ver con la posición relativa de la Tierra respecto al Sol y los movimientos, ¿no es cierto?, que tiene la Tierra alrededor del Sol y su propio eje, ¿ya? Y aquí pone el ejemplo del Ecuador. Pues en el Ecuador se recibe más energía que en los polos y que en verano llega también más que en invierno, ¿ya? Entonces, eso es en relación a la energía. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos los nutrientes, ¿ya? Nosotros sabemos que los nutrientes, en este caso estamos hablando de los productores, hablemos por ejemplo de las plantas, obtienen los nutrientes, ¿no es cierto?, del ambiente. Todas las sustancias que necesitan la obtienen del ambiente, y la necesitan para crecer, y obviamente el crecimiento de los seres vivos se logra a través de que se dividan sus células. Ahora, se ha observado, ¿no es cierto?, se han hecho estudios, se ha observado que cuando, por ejemplo, un suelo dispone de bastantes nutrientes, ¿ya?, si no está limitado por esos nutrientes, ¿ya?, esos árboles del bosque, ¿no es cierto?, van a absorber dióxido de carbono y van a tener un mayor aprovechamiento de ese dióxido de carbono para convertirlo en materia orgánica. Eso pasa cuando hay nutrientes disponibles en el suelo. Cuando no hay tantos nutrientes disponibles en el suelo, ¿ya?, más bien son infértiles estos suelos, de todo el dióxido de carbono que la planta absorbe para hacer la fotosíntesis, ¿no es cierto?, solamente va a poder convertir finalmente y acumular como materia orgánica solamente un 6% de ese dióxido de carbono. O sea, como 5 veces menos que cuando hay nutrientes disponibles. Eso se ha observado en los bosques, ¿ya? Entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, la existencia de nutrientes. Eso permite que se aproveche más el carbono, se retenga más en los seres vivos que, digamos, cuando hay una cantidad importante de nutrientes, por ejemplo, en los suelos, ¿ya? Bueno, y otro, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que es la humedad, ¿ya?, que es un factor finalmente limitante de la productividad primaria. Si aumenta la humedad, ¿no es cierto?, aumentará la fotosíntesis y por lo tanto la productividad primaria. Ahora, la humedad está relacionada también con la temperatura y también con la cantidad de energía o de radiación solar que pueda llegar al ecosistema. Listo, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que estudiamos hoy día. Recordamos lo que era la productividad primaria, que cuesta bastante que recuerden algunas cosas, ¿ya? Después las unidades que se expresa la productividad primaria, después comparación de ejemplos de productividad primaria, análisis de ese mapa animado de productividad primaria en el planeta y los factores que pueden afectar la productividad primaria, ¿ya? Bueno, y aquí unas preguntitas, ¿no es cierto?, que vamos a alcanzar a responder, aunque sea la primera, la otra quedan de tarea a su cuaderno, ¿no es cierto?, más una pequeña tareita que ahí está, que tienen que averiguar a qué se denomina productividad secundaria y mencionar productores secundarios, ejemplos de ello. Ya, me voy a la pregunta. ¿Cómo afecta la ubicación geográfica a la productividad primaria? ¿A qué se refiere con que afecta la ubicación geográfica? ¿A que como Afectar, po. qué es lo que ocurre en esa ubicación? ¿Cómo? Claro, tiene que ver con eso. Es como que se dijera, ¿cómo afecta al rendimiento escolar que la persona o el alumno se duerma todos los días a las 2 de la mañana y se tenga que levantar a las 6? A Va ver, a afectar, pues, le va a afectar, va a tener una influencia ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo afecta la
ubicación geográfica. ¿Por qué afecta? ¿Cómo? A ver, sinceramente no pienso, no pienso mucho, la verdad. Pero Pero la ubicación geográfica era el punto, ¿cómo se llamaba? La línea del Ecuador, ¿cierto? eso, o sea, tenía que ver con eso, Ah, la ubicación geográfica. Por eso yo pregunté, ¿cómo bueno, es el planeta Tierra? ¿No es cierto? Afecta sí. basándose en la temperatura de cada sector. Ya, ¿debido a qué? ¿Debido En, a qué? Unifica. ¿Debido a qué? Porque hay sectores que tienen que llegar, que hay más temperatura, porque hay menos. ¿Qué influye que haya mayor o menor temperatura? La vegetación. en No. que puede que haya más vegetación. Ah, no, No, tía. no, pues chiquillos, tiene que ver, la ubicación geográfica tiene que ver con la cantidad de rayos luminosos que van a llegar. Ah, ¿verdad? Porque llega mucho más rayos luminosos que en otras partes. Ya, pues, hay zonas donde llega más, en la zona, ahí podemos decir que probablemente haya mayor productividad primaria. En las zonas en que llega mucho menos, nosotros acordémonos Vimos, del mapa dinámico. vimos que no resistían nada en unos meses. No había, o sea, la productividad primaria era bajísima o casi cero. Sí. Ya, pues, entonces a eso se refiere. La pregunta ya. Después dice, menciona unidades de medida de productividad primaria. No, estamos pasados en un minutín. Ya. Queda de tarea, niños. Queda de tarea. Ya. Así que no puedo bajar aquí. Recién pude bajar la barra. Ya, niños.